Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Ursúa. En nombre de Sura Inversiones, les doy la bienvenida a un nuevo webinar Encuentro Sura. En esta oportunidad trataremos temas de actualidad y tendremos una gran charla sobre Estados Unidos y China, titulada Dos potencias mundiales ante un mundo cambiante. Esta será realizada por Magdalena Guzmán. Ella es periodista y magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lleva más de 16 años dedicada a dar clases y presentaciones sobre temas de historia y actualidad, en especial sobre Asia y Medio Oriente. Permítanme introducir el tema. Tras 2 años de haber volcado nuestra atención casi por completo en temas relacionados a la pandemia mundial, comenzamos a ver cómo el escenario internacional, donde las dos potencias más importantes e influyentes de la actualidad, Estados Unidos y China, han mantenido y acentuado sus tensiones por varios años, y el panorama global se empieza a reconfigurar. ¿Qué ha cambiado de China en los últimos años? ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? ¿En qué se manifiesta este antagonismo entre estos dos países? ¿Qué repercusiones podría tener esta competencia para el mundo entero? En el caso de Estados Unidos, la llegada de Biden a la presidencia marca un nuevo estilo y nuevas prioridades. Y en el escenario internacional, pareciera que Estados Unidos está inaugurando una nueva etapa en su historia reciente tras el retiro de las tropas de Afganistán. La República Popular de China enfrenta dos tendencias preocupantes: un crecimiento descendiente y la pérdida de apoyos y aliados en su región y el resto del mundo. Además, hemos visto tensiones con Hong Kong, con Taiwán, con Japón y con grandes empresarios del mundo tecnológico de su propio país, llegando al punto de presionar a Ant Group, una fintech muy popular, a no abrirse en bolsa, y a Didi, el Uber de dicho país, a deslistarse de la bolsa de Nueva York. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas y comentarios en el chat que tenemos disponible. Hola Magdalena, bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros. Hola Pablo, muchas gracias. Muy buena tu presentación. En realidad nos has dado una visión bastante general de lo que vamos a conversar hoy día y en el fondo cómo en estos últimos años la tensión, la rivalidad que ya se venía anunciando entre Estados Unidos y China ha efectivamente empezado a acrecentarse. Y vemos que después de estos años de pandemia en que hemos estado un poquito más encerrados, nos encontramos con un mundo que está cambiando y sobre todo un orden internacional que se está configurando con nuevos elementos y con nuevos equilibrios de poder, con las enormes consecuencias que eso va a tener. Yo me atrevería a decir, a pensar que todos ustedes están familiarizados con este concepto de la Guerra Fría. La Guerra Fría de post-Segunda Guerra Mundial, que terminó hace 30 años, en 1991, después de la disolución de la Unión Soviética. Este periodo de la historia en realidad no terminó hace mucho tiempo, pero suena bastante lejano. Y ya sea que tengamos más o menos antecedentes de este periodo histórico, yo creo que a todos nos transportamos y se nos vienen a la mente imágenes como una Alemania y un mundo en realidad dividido por este muro de Berlín, un Estados Unidos enfocado en contener la amenaza del comunismo, juegos de espías, grandes jerarcas soviéticos como Khrushchev y Gorbachev, la guerra espacial, la amenaza nuclear. Este periodo que marcó una generación completa, marcó la historia universal y que uno hasta hace muy poco tiempo atrás ya había dejado como en los libros de historia. Y hoy día ya ha empezado a sonar nuevamente este concepto de enfrentamiento, de guerra fría. Incluso se ha empezado a decir que podría ser que prontamente nos empecemos a referir a este periodo de la historia como la primera Guerra Fría, lo cual yo creo que para muchos de nosotros, hasta hace muy poco tiempo atrás, hubiera sido algo impensable, que viniera otro periodo como este, de gran enfrentamiento entre dos grandes potencias, y que se hablara de una nueva Guerra Fría. El punto es que se están dando los elementos y los protagonistas de esta nueva Guerra Fría serían precisamente Estados Unidos, el hegemón, la potencia vencedora de la Primera Guerra Fría,
y China, esta potencia asiática que cada día más demuestra su poderío económico global, su creciente expansionismo militar, y que, a diferencia de Estados Unidos, promueve valores antidemocráticos, antiliberales. Ya esta dinámica de relaciones más tensas las veníamos viendo desde los tiempos de Donald Trump. Se iniciaron particularmente con todo el tema de la guerra económica, la guerra comercial, eh, pero esto está un poco acotado a ese ámbito. Sin embargo, estos últimos años han empezado a cambiar ciertas cosas, y sobre todo hemos visto una China con una política exterior cada vez más asertiva, incluso más agresiva, y que en el frente interno está de alguna manera promoviendo o actuando con valores cada vez más alejados de los que promueve Estados Unidos y las democracias liberales, como una mayor censura, control, tal como comentabas tú, Pablo, al inicio de la presentación, ya no solamente del aspecto social y político de sus ciudadanos, sino también de sus decisiones económicas y un control de las grandes empresas. Hoy día ya estamos hablando de que la rivalidad que habría entre Estados Unidos y China no sería solamente por demostrar quién tiene más poder e influencia a nivel mundial, sino que se está convirtiendo esto en una pugna entre sistemas de gobierno. Y aquí el vencedor, en el fondo, sería quien logre demostrar que su sistema de gobierno es superior. Entonces estaríamos hablando de una disputa entre democracias y autocracias. Y este concepto, Joe Biden ya ha empezado a mencionarlo. De hecho, en su primer discurso ante la Asamblea de la ONU, cuando recién llegó al poder a inicios de este año, Joe Biden mencionó, sin hablar explícitamente de China, solamente hizo una mención de Xinjiang, pero dijo: no estamos buscando una nueva guerra fría ni un mundo dividido en bloques, pero Estados Unidos se opondrá a cualquier intento por parte de países poderosos de dominar a los que son más débiles. Ya está dando una señal bien clara, y a esa señal China también ha respondido de manera bastante asertiva, digamos. Ahora, en julio, cuando se celebró el centenario del Partido Comunista Chino, Xi Jinping demostró un fuerte nacionalismo a través de su discurso, y uno de los que llamaron la atención fue estas palabras que dice: nunca permitiremos que alguien intimide, oprima o subyugue a China. Cualquiera que se atreva a intentarlo se encontrará con su cabeza sangrientamente golpeada contra la gran muralla de acero forjada por más de 1.400 millones de chinos. O sea, es un tono bastante agresivo, bastante claro también, y que nos empieza a arrojar luces sobre, en el fondo, que estamos viendo una rivalidad no solamente de palabras, de discursos como la vimos en la época de Trump, que eran palabras que uno sabía, no necesariamente tenían que ver con la real intención de las potencias de llevar a cabo lo que estaban amenazando y prometiendo. Aquí vemos un Biden, que es un presidente de Estados Unidos. De hecho, muchos dicen que es el presidente de Estados Unidos del último tiempo que tiene mayor experiencia en política exterior. Él fue vicepresidente de Obama, por lo tanto tiene un gran currículum en ese ámbito. Xi Jinping, vamos a ver ahora a continuación, que también es un líder con una fuerte trayectoria. Por lo tanto, es de pensar que este conflicto en el fondo va a ir escalando cada vez más. Joe Biden ya también desde el comienzo de su instalación en el poder empieza a mencionar que hay esta tensión entre autocracia y democracia, y él, cuando toma el poder este año, dentro de sus 4 prioridades estratégicas, habla de la necesidad de renovar y fortalecer las democracias. Por otra parte, en China, palabras dichas por Xi Jinping, pero que constantemente se repiten en los círculos de poder de China, es esta idea de que Occidente está en declive y Oriente está en ascenso. Por lo tanto, China tiene la sensación de que este minuto les corresponde a ellos.
vamos a ver también a lo largo de su historia, China ha estado esperando el minuto de volver a reclamar el lugar que ellos sienten que les corresponde en el orden internacional. Y cuando se inicia el periodo anterior de la presidencia de Estados Unidos con Trump, y Trump se retira del escenario internacional con esta idea de America First, América primero, los chinos empiezan a sentir que se está generando el momento, en el fondo, donde confluye un Estados Unidos, una potencia que había dominado el escenario internacional, que se empieza a replegar, y se junta también con un líder, que es Xi Jinping, que demuestra la voluntad de asumir ese liderazgo. Por lo tanto, ya desde la época de Trump viene este concepto, esta idea de que finalmente este momento que ellos esperaban que llegaran puede ser que se esté adelantando, porque ellos esperaban este momento de preeminencia china para mediados del siglo XXI, en el fondo se les adelanta de alguna manera. Vamos a ir viendo qué pasó, qué ha pasado este último tiempo con China, qué ha pasado con Estados Unidos. Y los principales cambios se han dado en la República Popular China, que vamos a hablar de este concepto del rejuvenecimiento de la gran nación china. Todo lo que ha pasado en los últimos 10 años en esta potencia asiática van de la mano de un líder excepcional. Xi Jinping, vamos a ver, es un personaje de la talla, con el nivel del liderazgo, una visión, con un peso como el que tuvo Mao Zedong en la historia de China, como el que tuvo Deng Xiaoping. Es un líder realmente que ha empujado China a este lugar de preeminencia en el escenario internacional y que tiene este concepto de que el Partido Comunista tiene que tener un rol clave dentro de todo este cambio y este posicionamiento de China en el lugar que él siente que le corresponde. Xi Jinping instaló un nuevo estilo de liderazgo, rompiendo con sus predecesores, con Jiang Zemin, con Hu Jintao, y algo que no se había visto en la historia en los últimos años de China es que ha logrado acumular tanto poder como Mao Zedong. Incluso hace unos años atrás, las portadas de distintos diarios, de distintas revistas como The Economist, hablaban de que China tenía un nuevo emperador. O sea, a ese punto, a ese nivel, era la cantidad de poder que Xi Jinping había empezado a acumular. Xi Jinping nace en Beijing en 1953, tiene una historia bastante, en el fondo ha tenido como todo ha sido parte de manera muy protagónica de los grandes hitos de la historia reciente de su país. Él fue hijo de uno de los fundadores del Partido Comunista Chino. Su padre fue muy cercano a Mao Zedong, tanto así que fue viceprimer ministro en algún minuto, pero este padre de Xi Jinping cayó en desgracia durante la Gran Revolución Cultural, en 1966. Cuando Xi Jinping tenía 13 años, su padre fue enviado a campos de trabajo, fue alejado del poder del Partido Comunista, y este Xi Jinping, que había nacido en un ambiente muy protegido, en el fondo se decía el príncipe comunista, es decir, aquellos niños que eran hijos de los grandes jerarcas, por lo tanto estaban muy cercanos a todos los círculos de poder, va a quedar de alguna manera desprotegido sin estas redes de apoyo que había tenido en su infancia. Incluso, al igual que prácticamente todos los chinos, durante la Revolución Cultural, Xi Jinping va a ser enviado a campos de trabajo forzado, y él va a decir que esta época va a marcar fuertemente su carácter, van a ser años muy formativos. Entonces le va a tocar, al igual que la mayoría de los otros jóvenes, estar expuesto a estos trabajos en los cuales viven con muy duras condiciones de vida, y eso él lo ha usado mucho en su discurso ante la gente, en el sentido que dice, yo he pasado penurias al igual que todos ustedes. Terminado este periodo de la gran revolución cultural, Xi Jinping, de una manera bastante, en el fondo, poco usual para su juventud, va a demostrar mucha ambición y va a buscar siempre volver al Partido Comunista. Estamos hablando de una época de que él ya está mostrando que es consciente de que para ser alguien realmente en este país,
era necesario ser parte de este círculo de poder. Y a pesar de que el Partido Comunista había tratado muy mal a su padre, y a pesar de las experiencias que había tenido, va a buscar ingresar en el Partido Comunista hasta que lo logra. Xi Jinping va a ser parte de una generación que precisamente debido a la revolución cultural se salta muchos años de educación escolar, pero él luego va a estudiar ingeniería química y luego es un doctorado en teoría marxista. Eh, y ya después de estos estudios se va a empezar a ver que es un líder en ascenso, siempre va a tener un bajo perfil hasta que finalmente tome todo el poder, pero siempre con un bajo perfil, si uno va siguiendo su carrera, se va viendo cómo va a tomar puestos clave. Uno de sus primeros trabajos importantes ya dentro del Partido Comunista va a ser como secretario del Partido Comunista en las provincias de Fujian y Xinjiang, que son del sur. Es decir, le va a tocar partir su administración pública y todo en el fondo ser un emisario del partido en las zonas que estaban experimentando todo el crecimiento económico en la época de Deng Xiaoping. Por lo tanto, este joven, muy cercano al partido, instruido en la doctrina marxista, va a estar también expuesto a esta zona de China, que es la primera que se abre, que se produce todo el intercambio con Occidente, todas estas ciudades donde se experimenta con el modelo de economía de mercado, se reciben las inversiones extranjeras, está expuesto a todo este intercambio muy importante económico. Y ya hacia el 2018 viene un momento importante para Xi Jinping, que va a ser, le van a encargar hacerse cargo de los Juegos Olímpicos en Beijing. Esa tarea fue vista como la prueba de fuego, fue muy exitoso, logró que China se sintiera muy orgulloso en el fondo de cómo se muestra frente al mundo, y de ahí en adelante ya Xi Jinping se va a dar el salto. El año 2012, en el Congreso Nacional del Partido Comunista, va a ser nombrado como secretario general del partido, y luego al año siguiente, en marzo del 2013, va a asumir como presidente de la Comisión Militar Central y como presidente de la República. Aquí yo les he hecho un pequeño esquema que es interesante comprender cómo ha sido el traspaso de poder en China durante el último tiempo. Mao Zedong acumuló muchísimo poder. Su traspaso de poder fue un desastre, porque una vez que Mao Zedong muere, se van a producir una pugna por quién va a ser su sucesor. Finalmente va a prevalecer Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping va a ser el que va a generar ciertos cambios constitucionales y que va a instaurar esto de que cada presidente de China va a tener 2 periodos de 5 años cada uno. Entonces, lo que se había venido dando con Jiang Zemin, Hu Jintao, era que en el Congreso Nacional del Partido Comunista, el que era elegido como el secretario general, el que asumía que es finalmente el puesto más importante dentro de China, al año siguiente, en marzo, cuando se hacía la gran asamblea del pueblo, era de alguna manera ratificado como el poder político más importante y asumía como presidente. Y junto con la presidencia se le entregaba el control de las Fuerzas Armadas. Y así, entonces, pasaban 5 años, se volvía a dar este proceso, y en ese nuevo término de 5 años, el que estaba en el poder de alguna manera presentaba un sucesor, y para darle continuidad se quedaba 5 años más. Y al término de esos 5 años asumía quien ya se había anunciado de alguna manera como un posible sucesor. Esto se fue dando ordenadamente. Uno podría pensar que en China no se han dado grandes cambios, porque uno ve, o sea, salvo los cambios económicos que son evidentes, pero en términos políticos uno pudiera ver que está toda esta continuidad del Partido Comunista, pero este cambio fue un cambio enorme, como les digo, llevado a cabo por Deng Xiaoping, que permitió que en China el traspaso de poder se diera de manera pacífica y que además, de alguna manera, no se volviera a dar esto de que una persona concentrara tanto poder y hubiera tanto culto a la persona, porque en el pasado había tenido consecuencias desastrosas. Entonces, Xi Jinping asume el 2012 como presidente el 2013, y el año 2017
se esperaba que Xi Jinping, en este Congreso Nacional Comunista, presentara quien podría ser su sucesor. Y para sorpresa de China y del mundo, no lo hizo. Por lo tanto, ahí recién se empiezan a encender las alarmas de que Xi Jinping podría estar pensando en la posibilidad de quedarse más tiempo en el poder. Eso es un quiebre muy importante, probablemente no gustó mucho dentro del país, pero China es difícil hacer críticas a la autoridad. Por lo tanto, vimos que no siguió con esa continuidad y es más, incluso al año siguiente, 2018, Xi Jinping logró que el equivalente al Congreso en China aprobara reformas constitucionales que ponían término a esto de que solamente eran 2 periodos de 5 años cada uno. Por lo tanto, hoy día Xi Jinping, si quisiera, podría permanecer en el poder. Y el próximo año, 2022, a finales de año, entre octubre y noviembre, vamos a tener el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista, donde se va a ver si es que Xi Jinping se queda en el poder o si, por el contrario, se lo traspasa a un sucesor. Hoy día Xi Jinping acumula un poder enorme, tal como les comentaba en un comienzo, al nivel de lo que tuvo Mao Zedong. ¿Cómo este personaje logra concentrar este nivel de poder? Primero, desde el momento que llega, va a iniciar una campaña anticorrupción que le va a servir para purgar el partido, que efectivamente en esa época tenía un problema enorme de corrupción, pero además muchos dicen que es la manera en que Xi Jinping va a ir eliminando a sus rivales del camino. Un ejemplo muy concreto es el de Zhu Zhenghai, que era el secretario general del Partido Comunista en la provincia de Chongqing, y era el año 2017, o sea, cuando Xi Jinping tenía que haber anunciado un sucesor. Él era el que más estaba brillando como posible candidato. Sin embargo, antes de que en noviembre se llevara a cabo el Partido Nacional del Congreso, el Congreso Nacional del Partido Comunista, fue acusado por cargos de corrupción, fue destituido y luego fue condenado al año siguiente. Por lo tanto, este posible rival ya no puede ejercer cargos públicos. Y así como Zhu Zhenghai, van a haber varios otros grandes personajes, grandes oficiales, líderes del Partido Comunista que van a ir cayendo en el camino. Por ejemplo, Xilai, bueno, y una serie de otros que van a ser acusados de corrupción, que efectivamente se supone que habían cargos justificados, pero vamos a ir viendo que el camino va quedando cada vez más despejado y hoy día prácticamente no hay nadie que le haga una fuerte competencia a Xi Jinping. También, además de esta campaña anticorrupción, va a empezar un fuerte culto a su persona. Se empieza a ver en Beijing una serie de carteles, propaganda, en el metro, en todas partes, carteles con mensajes de Xi Jinping, con un tono bien nacionalista. Este año, esta doctrina política de Xi Jinping fue en el fondo instaurada por el Ministerio de Educación como una materia de estudio obligatorio en las escuelas. Por lo tanto, a partir de este año, todos los niños van a empezar a estudiar parte de su educación básica, digamos, todo el pensamiento y la ideología, la doctrina de Xi Jinping. Una vez que se hizo este anuncio, varias universidades empezaron a poner como una carrera universitaria del estudio de la doctrina y política de Xi Jinping, y ya una vez que esta ideología alcanza un rango constitucional, el criticar a Xi Jinping ya no solamente es criticar a una persona, sino que también se estaría criticando al partido y a la Constitución. Por lo tanto, no solamente es una manera de hacerse propaganda y de aumentar el culto de su persona, sino que también lo protege de posibles críticas. Bueno, y el otro mecanismo a través del cual Xi Jinping va a teniendo un poder cada vez más grande es a través de una control y censura enorme. Todo lo que piensan, dicen y hacen cada uno de los ciudadanos, de los empresarios, los miembros del partido y de todos los medios de comunicación tienen que estar alineados con los dictados del presidente chino.
hay una enorme vigilancia a todo nivel. Muchos dicen que todo lo que sucedió en el último tiempo con los grandes empresarios de la fintech y de las otras empresas tecnológicas tiene que ver precisamente con esto, con un afán de tener mayor control y que no se le escape de las manos. Muchos también dicen que Jack Ma fuera tan popular, tan carismático, había empezado a incomodar un poco a Xi Jinping. Y aquí vemos que cuando hay alguien que empieza a brillar o a tener, en el fondo, a salir como de la esfera del control del Partido Comunista, se convierte rápidamente en una amenaza de la cual Xi Jinping y el Partido Comunista Chino se hacen inmediatamente, como por así decirlo, cargo. Otro demostración de poder es cómo Xi Jinping ha ido rápidamente poniendo atención y tratando de controlar todos los posibles focos de desestabilización interna. Y el mejor ejemplo de eso es lo que ha sucedido en Xinjiang. Xinjiang es una provincia que limita con Asia Central, enorme, con muchos recursos naturales, y cuya población es la minoría étnica de los uigur, que son además musulmanes. China los ha tenido bastante controlados y hoy día Estados Unidos los acusa a China de que en el fondo que hay un genocidio, porque se ha visto imágenes satelitales como de grandes campos, por así decirlo, de concentración. China dice que son campos de reeducación. Sin embargo, ha sido muy cuestionada, en el fondo, su política con los uigur. Y más ahora, luego de la vuelta de los talibanes en Afganistán, en el fondo que aquí hay grupos extremistas islámicos, ¿sí? Para China esta amenaza se ha acrecentado. China y Afganistán están unidos por un pequeño corredor de tierra, pero por donde pueden pasar todas estas ideas más extremistas, por así decirlo, a las cuales Xi Jinping teme enormemente, porque estos pequeños focos de desestabilización interna son como una de las grandes amenazas para el monopolio del poder del Partido Comunista Chino. Bueno, Xi Jinping ya ha empezado a hablar de lo que es él habla de la nueva era. Y cuando Xi Jinping empieza a hablar en sus discursos de esta nueva era, se está refiriendo a un periodo, en el fondo, a que China ocupe el lugar que le corresponde en el mundo. Con eso quiere decir una posición de liderazgo y de centralidad. Y esto nos muestra, en el fondo, cómo Xi Jinping se está posicionando, ya se posicionó como uno de los grandes líderes de la historia reciente de China. Mao Zedong fue el que instauró la República Popular China, Deng Xiaoping, el que a través de todas las reformas económicas la puso de vuelta en el escenario mundial como una potencia económica, y ahora Xi Jinping está hablando de que va a rejuvenecer la gran nación china y que China debe volver a recuperar esta posición de poder central. Y esto, a su vez, va a marcar un cambio drástico con respecto a lo que habíamos tenido hasta el año 2012. Deng Xiaoping siempre hablaba del ascenso pacífico al poder. Decía que China efectivamente estaba en ascenso, pero que no iba en el fondo, a generar ruido, por así decirlo, en la escena internacional. La política de Deng era observar con calma, decía, aseguremos nuestra posición, enfrentemos los acontecimientos con tranquilidad, ocultemos nuestras capacidades mientras ganamos tiempo, mantengamos un bajo perfil y nunca reclamemos el liderazgo. Deng Xiaoping veía que era necesario mantener, por así decirlo, como la calma, dar la impresión de que ellos, y funcionar según las normas internacionales, mientras iban ganando el poder que necesitaban para poder proyectar luego su liderazgo. Con Xi Jinping se da este cambio. Xi Jinping va a decidir que ya llegó el tiempo en que China tiene que reclamar la posición que les corresponde. Y dice, la nación china que desde los tiempos modernos ha soportado tanto, por tanto tiempo, ha logrado una tremenda transformación. Y aquí el mensaje clave, se ha puesto de pie, se ha enriquecido y se ha vuelto fuerte. Cuando Xi Jinping habla de lo que ha soportado por tanto tiempo,
tiene que ver con todo este periodo que se inicia en 1839 con la Guerra del Opio, las guerras del opio, que son 2 guerras, que es un periodo de alrededor de 100 años, que es un periodo muy desastroso para China. En ese minuto China tenía un sistema imperial, el emperador estuvo, o sea, el sistema de gobierno imperial siguió vigente hasta 1911, pero ya desde 1839 empieza a mostrar fuertes signos de decadencia, y entre 1839, incluso antes, y hasta 1949, que es el año de la instauración de la República Popular China, es prácticamente un siglo que los chinos hablan como el siglo de las humillaciones, porque es un periodo en el cual el poder central está sumamente debilitado. Es un periodo de mucha convulsión social, la revolución de Taiping, la de los boxers, o sea, es un periodo de guerra civil, de hambruna, y que el emperador está prácticamente ausente, y que la sensación de China es que las potencias europeas, y Japón también, que había tenido una gran modernización, de alguna manera se aprovechan de esta situación de debilidad y empiezan a tomarse, por así decirlo, China, sus puertos. Los rusos empiezan a construir ferrocarriles, entonces van a haber una serie de conflictos bélicos, como la primera guerra entre China y Japón, las guerras del opio, distintos enfrentamientos, y China siempre va a terminar entregando grandes indemnizaciones de guerra, firmando tratados que son conocidos en China como los tratados desiguales. Por lo tanto, está como en la memoria este periodo caótico. Luego en 1911 se desmorona el sistema imperial, empieza una época bien caótica, la República de China que no logra consolidar el poder, y luego el año 27 una guerra civil que termina recién en el año 49. Por lo tanto, el mensaje que está enviando Xi Jinping a su país es, en el fondo, termina este periodo, ya nos podemos poner de pie porque ahora somos lo suficientemente fuertes. Y aquí, con esta idea de fondo, es que vemos que China tiene una política exterior cada vez más agresiva, más asertiva. Hemos visto en el último tiempo esta política de la diplomacia del lobo guerrero. En el fondo, hoy día todos los embajadores de China y todos los representantes de China tienen una actitud mucho más como confrontacional con los otros países occidentales. Lo vimos cuando Australia, por ejemplo, quiso pedir una investigación independiente para saber cómo había iniciado el COVID en Wuhan, y la respuesta de China es completamente agresiva. También vemos, por ejemplo, que después de varios años en que China históricamente tiene problemas fronterizos con la India, pero el año pasado fue la primera vez que arroja un saldo de 40 muertos, o sea, lo vemos como mucho más agresivo, pero donde más se nota esto es lo que tiene que ver con ciertos territorios que China considera que son esenciales para y son parte esencial de la gran nación china. Y son territorios que han sido largamente disputados, y China hoy día considera que es hoy el momento de volver a reclamarlos para sí. Incluso Xi Jinping ha dicho que la tarea histórica de alcanzar la completa reunificación de la gran nación china va a ser completada en su mandato. Y esto, los territorios puntualmente a los cuales China está apuntando es el Mar del Sur de China, Hong Kong, que ya vimos que durante la pandemia China hizo una movida muy importante, que es la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, y Taiwán, que es el otro tema que muy importante, que ya se está dibujando en el horizonte como uno de los grandes temas para los próximos años. Aquí vemos en el mapa, en el fondo donde está Taiwán, Hong Kong, el mar del sur de China, que Xi Jinping considera estratégico. Y estos territorios, ¿por qué no están hoy día bajo soberanía china? Y es precisamente porque en este mismo periodo de humillaciones históricas, este siglo de las humillaciones, cuando los pierde. Hong Kong va a ser traspasado a manos británicas después de que China pierde la guerra del opio, y Taiwán es cuando en 1949, después de la guerra civil, Chiang Kai-shek, con su ejército derrotado, el ejército nacionalista, va a la isla de Formosa, se refugia y en ese minuto crea ahí la República de China.
Por lo tanto, siempre, hasta la década de los 70, existió la República de China, la República Popular de China, dos se supone que países distintos, pero en la medida que China va adquiriendo mayor poder, empieza a reclamar Taiwán como una provincia rebelde que debe volver a ser parte de la gran nación china. Pero de hecho, la verdad es que Taiwán todo este tiempo ha funcionado como una democracia independiente. Bueno, y el mar del sur de China es esta zona que China tiene importantes reclamaciones marítimas, y hoy día, a raíz de estos conflictos, la República Popular China está en disputa con prácticamente todos los vecinos de esta zona. Aquí en las Islas Paracel está en conflicto con Vietnam, y en las Spratly con Vietnam, Taiwán, Malasia, Brunei y Filipinas. Y es que esta zona es una zona muy estratégica para el comercio internacional, es una zona de conexión, donde muchos buques de petróleo, gas, van en el fondo, pasan por aquí. Además, se sabe que hay importantes depósitos de recursos naturales, recursos pesqueros, gas, petróleo, y en términos estratégicos es también una zona como bastante, al tener China soberanía sobre esa zona, es una zona en el fondo que lo protege, digamos. Aquí vemos imágenes satelitales cómo China ha ido instalando misiles antiaéreos, antibuque, pistas de aterrizaje en islas artificiales que ha ido construyendo en esta zona. Bueno, Hong Kong, el año pasado fue una sorpresa, ya veníamos viendo de que China no iba a respetar el acuerdo que había tenido con Reino Unido. Se supone que Deng Xiaoping en su minuto negoció con Reino Unido el traspaso de esta colonia, pero el compromiso de China fue que durante 50 años iba a respetar la independencia económica y política de la isla. Eso se respetó hasta la llegada de Xi Jinping, que decidió, en el fondo, controlar un poco más lo que pasa en esta isla. Hubo una serie de manifestaciones, ya venían en el fondo conflicto entre los ciudadanos de Hong Kong y el gobierno central de China, pero ya el año pasado se puso corte a este tema a través de una ley de seguridad nacional, que el fondo cada cosa, cada acción, todo puede ser considerado un acto de subversión, de traición. Por lo tanto, esto le da poder al Partido Comunista Chino para controlar y limitar cualquier expresión de disidencia. Y Taiwán, como les decía, el gran tema que se nos viene a futuro, que es el tema pendiente, de Xi Jinping ha sido muy claro en decir de que Taiwán tiene que volver a ser parte de la Gran China, y que la reunificación en el fondo es una meta necesaria para poder hablar o poder finalizar este proyecto del gran rejuvenecimiento de la nación china. Este año, en julio, se celebró el centenario del Partido Comunista China. Vimos un discurso muy nacionalista que pone al Partido Comunista muy en el centro, en el foco de atención. Aquí les puse esta imagen porque fíjense el traje que está usando Xi Jinping, que hace alusión al traje que siempre usaba Mao Zedong. Y todo en el fondo fue una sucesión de señales, de símbolos. Aquí tenemos en el fondo todo este mensaje de la fortaleza de China y lo que quiere proyectar en el resto del mundo. Estados Unidos, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Bueno, vimos este periodo de Donald Trump que se repliega del escenario internacional. Va a estar un periodo marcado por un menor liderazgo y compromiso multilateral, que ahora con Joe Biden va a cambiar. Y si bien Trump tuvo una postura de menor compromiso a nivel internacional, sí ya desde su periodo se empieza a notar esto del enfrentamiento con China. Uno podría decir que tanto Trump como Biden empiezan a identificar a China como la nueva amenaza estratégica para Estados Unidos. O sea,
Hoy, a pesar de la enorme división social y la polarización social en Estados Unidos, si hay un tema que genera consenso entre los líderes políticos de ambos partidos, es que China constituye la gran amenaza. Biden ya lo ha anunciado, tenemos que prepararnos por una competición estratégica a largo plazo con China. O sea, ya está, de alguna manera, puesto esto en el tablero. Estados Unidos, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, que en fondo emerge como la gran potencia, va a tener una política exterior caracterizada porque se va identificando una gran amenaza externa, por así decirlo, y todos los recursos militares, el interés diplomático y en el fondo la atención se centra en contener una de estas amenazas. Durante toda la Guerra Fría va a ser contener la expansión del comunismo. Esto va a cambiar después del año 2001. Entre el año 1991, que se termina la Guerra Fría por la disolución de la Unión Soviética, y el año 2001, van a haber 10 años en que se habla del momento unipolar, un momento en el cual Estados Unidos tiene poder absoluto y no tiene un gran rival, lo cual cambia con la guerra al terrorismo que se inicia el año 2001. Esto es un cambio brutal para Estados Unidos, primera vez que recibe un golpe tan fuerte en su mismísimo territorio, los deja perplejos, sorprendidos, y se va a iniciar esta búsqueda de los terroristas, que en el fondo va a marcar la política exterior norteamericana hasta precisamente este año, cuyo hito importante que pone como un cierre a este capítulo va a ser la salida de Estados Unidos de Afganistán. Y aquí ya se nos abre un periodo que venía de alguna manera siendo anunciado, pero que hoy día podríamos decir parte de este periodo en el cual, a partir de este minuto, Estados Unidos tiene como principal objetivo contener la expansión de China. Hoy día ya las políticas que está llevando a cabo Joe Biden, un fuerte liderazgo multilateral, fortaleciendo alianzas, y el multilateralismo va a ser, en el fondo, tanto económicamente como a través de sus tratados y alianzas de seguridad, enfocarse en tratar de contener la amenaza del creciente poderío chino y su creciente desarrollo militar también. Una de las iniciativas que hemos visto en el último tiempo es Build Back Better, todo este plan de infraestructura que busca contrarrestar toda la influencia que China había querido proyectar a través de la iniciativa de una franja y una ruta, the Belt and Road Initiative. También vemos que Biden ha generado nuevas alianzas de seguridad en el Indo-Pacífico. Tenemos el Quad, la alianza con Japón, Australia e India, y recientemente anunciada la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, a través de la cual Reino Unido y Estados Unidos van a ayudar a Australia a tener submarinos de propulsión nuclear. Y en ambos casos vemos cómo Australia está emergiendo como un nuevo e importante aliado de Estados Unidos en la zona del Pacífico. ¿Qué va a pasar entonces entre estas dos potencias? Bueno, tenemos que desde la Segunda Guerra Mundial se configuró un orden internacional que fue promovido por las democracias liberales, en el cual se promovían todos los derechos humanos, el imperio de la ley, los mercados abiertos, una limitada intervención estatal, y todas las instituciones multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ONU, toda la legislación internacional estaba diseñada para promover estos valores y normas. Y la tecnología solía ser usada para reforzar estos principios. Este esquema, este sistema de instituciones de legislación fue precisamente el que permitió el resurgimiento, el renacer y el enriquecimiento de muchas naciones en Asia. Recordemos que Vietnam, Indonesia, muchas de estas naciones eran hasta hace poco tiempo, hasta la Segunda Guerra Mundial, colonias europeas, y estas nuevas naciones van a nacer en un contexto, en un paraguas, por así decirlo, armado por Estados Unidos, en el cual se regían por sus normas y los valores de las democracias liberales y los mercados abiertos. Como les digo, este sistema fue el que permitió
el surgimiento de los tigres asiáticos, el que Japón, una potencia derrotada por Estados Unidos, tuviera un crecimiento económico increíble, apoyado por el que había sido el vencedor, digamos, y China siempre fue por parte de Estados Unidos se trató de que se integrara en este sistema. Por lo tanto, fueron los norteamericanos quienes promovieron, incentivaron de que China se incorporara en este sistema. En su minuto también esto estuvo movido por el interés de contener a la Unión Soviética, pero en el fondo Estados Unidos fue el que apoyó a que al alero de esta Pax Americana, China experimentara un periodo de crecimiento económico que no tiene parangón en la historia de la humanidad. O sea, experimentó un crecimiento económico como nunca antes visto. Y este crecimiento que permite a China volverse a convertir en una potencia, vemos que hoy día ha llevado a que China reclame esta posición de liderazgo y de centralidad. Ahora, la gran pregunta es, bueno, y una vez que China logre ocupar este lugar que sienten que le corresponde, ¿qué va a suceder? Lo más probable es que China quiera crear su propio orden internacional basado en sus propias normas, en sus valores, donde las instituciones, las leyes y la tecnología reforzarían el control estatal, se limitarían las libertades individuales y los mercados estarían restringidos. Por lo tanto, ante un nuevo escenario internacional configurado por China con sus propios valores y normas, vamos a tener entonces todo el contexto que daría pie a esta nueva Guerra Fría en la cual tendríamos una lucha, por así decirlo, una rivalidad, una competencia entre los dos sistemas de gobierno, las democracias y las autocracias, que querrían de alguna manera demostrar cuál es superior. Lo dejo para que tengamos algún tiempo para poder hacer preguntas. Pablo, no sé si hay preguntas del público, y ahí traté de hacer lo más rápido posible este panorama general, que vemos como China ya está decidido a ocupar este lugar que sienten que les corresponde, y que el próximo paso sería empezar a modificar o proponer una nueva alternativa de orden internacional. Aquí les dejo al final para terminar este mapa del mar del sur de China, donde debido precisamente a este contexto, lo más probable es que empecemos a ver muchas noticias y que sigamos viendo, así como hemos visto Hong Kong, hemos visto las reclamaciones del mar del sur de China, probablemente también Taiwán va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener en los próximos años. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Magdalena, por tu presentación. Fue muy interesante. Por lo menos yo te podría haber seguido escuchando mucho rato más, pero ya nos quedan solamente 10 minutos, así que vamos a ver de qué manera abordamos algunas preguntas que hay en el chat por parte de algunos clientes. Bueno, mira, quiero que nos cuentes sobre qué se espera en el corto plazo desde tu perspectiva. ¿Por qué te lo comento? Porque en noviembre hubo una conversación por video entre Xi Jinping y Joe Biden, donde finalmente se resume en que buscan estabilidad estratégica, tal como lo resumió Jake Sullivan, el asesor de seguridad de Estados Unidos. Hablaron temas de dar estabilidad o tranquilidad en aspectos económicos, comercio, cambio climático y también armas nucleares. ¿Qué ves tú para el 2022 en la relación entre Estados Unidos y China? Yo veo que efectivamente uno de las aristas de este tema es que Estados Unidos y China tienen una interdependencia económica enorme, y que también eso de alguna manera siempre va a ser como un eje importante a considerar en su relación bilateral, esta dimensión económica que hay que cuidar por la independencia que tienen, interdependencia. Veo también que hay otros espacios importantes de cooperación, cambio climático, manejo de la pandemia, una serie de otros temas, pero que en este contexto de demostrar
por qué sistema de gobierno debieran decantarse el resto de los países, veo que el próximo año está completamente a favor, por así decirlo, de China. ¿Y a qué me refiero con esto? China tiene el 2022 previsto en febrero dar inicio a los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, y luego a final de año, entre octubre y noviembre, tiene el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista. Por lo tanto, China va a tener una serie de eventos que, al igual que ha hecho en ocasiones anteriores, lo más probable es que los use para demostrar su poderío, para proyectar esta imagen de un partido comunista consolidado y que está como a cargo de la situación. Estados Unidos, en cambio, va a tener una situación muy distinta. Estados Unidos ya vamos a entrar al próximo año con una polarización social, una democracia que muestra ciertas grietas en el sentido de que hay mucha desunión, desintegración social. Biden con sus cifras de popularidad a la baja, y más encima tenemos las elecciones legislativas, midterms, estas elecciones que va a ser como un buen minuto para que China de alguna manera haga ver que la democracia en Estados Unidos no funciona tan bien, en cambio que en China está funcionando perfectamente bien todo. Yo creo que esa es como que a grande, o sea, como la imagen principal, por así decirlo. Ahora, eso va a durar solamente hasta el 20º Congreso del Partido Comunista. Ya después podríamos tener, una vez que pase esa fecha, que para China es tan importante tener estabilidad interna, precisamente porque es el punto de inflexión en el cual Xi Jinping debiera salir del poder, pero creemos que no lo va a hacer. Por lo tanto, Xi Jinping necesita mantener cierta estabilidad, y una vez que se confirme, ya sea que él sigue, que es lo más probable, o que no sigue, podrían empezar a pasar otras cosas, dentro de las cuales podría estar el tema también con Taiwán. Excelente. A ver, voy a hablar, te voy a preguntar sobre Taiwán, y principalmente, ¿está dentro de los planes de China invadir la isla? Hemos escuchado mucha tensión entre los líderes políticos del país, China como tal, y de las islas de Taiwán. Entonces, para que nos cuentes sobre en qué estado está hoy día esa relación entre China y Taiwán, y qué es lo que podría venir en los próximos 3 a 5 años en torno a ello. Y antes de que me respondas, los dejo invitados a todos para el día 13 de enero, dado que vamos a hacer un webinar exclusivo con Magdalena para tratar la relación entre China y Taiwán. Entonces, esto es una especie de preámbulo para dicho webinar. Así es, el 13 de noviembre los esperamos para ver este tema en profundidad, porque es un tema que es interesante ver de a dónde viene, y poder dimensionar en el fondo por qué es tan estratégico para China. Porque si es que uno lo ve a simple vista, uno tendería a pensar que es prácticamente imposible que haya un enfrentamiento directo, porque imagínense el costo que podría tener un enfrentamiento directo entre China y Taiwán, al cual muy probablemente Estados Unidos se vería obligado, por así decirlo, a involucrarse. Ya todos estos últimos 2 años había un intenso debate académico, político, por este tema en los círculos norteamericanos, porque es un tema que, si bien uno podría decir parece improbable, pero la verdad es que todo podría suceder por la relevancia estratégica que tiene para China. Ahora, yo te diría que, tal como decía recién, hasta el próximo año, mientras Xi Jinping no sea como confirmado como líder de la República Popular China, que continúa, yo creo que es poco probable que eso tome mayor temperatura, pero sí creo que va a ser en el corto plazo, porque en el último ha sido como reiterativo Xi Jinping, cada vez con mayor urgencia, con mayor frecuencia se refiere a este tema, su tono de amenaza es cada vez más tajante, y a los chinos les gusta mucho el tema de los aniversarios. Vimos este año, ahora en julio, el aniversario de los 100 años del Partido Comunista, un despliegue. Miren, hasta hubo al frente arriba de la Plaza Tiananmen aviones militares que formaron el número 100 en los aires. Se hizo todo un despliegue de poder, y el próximo aniversario para China es el año 2027,
que es el aniversario de los 100 años de la formación del Ejército de Liberación Popular. En el fondo son los 100 años de la creación del Ejército de China. Por lo tanto, es una fecha que uno debería tener en cuenta. Podría algo suceder, y como les digo, Xi Jinping sí ha sido categórico en decir de que este tema se va a zanjar, y que él ha dado varias luces en distintos discursos de que es algo que él espera hacer mientras él esté a cargo de la nación. Perfecto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que parto por agradecerte, Magdalena, por tu charla y posterior conversación. Y a todos nuestros conectados el día de hoy los dejo invitados a que puedan responder la encuesta de satisfacción que a continuación van a ver en su pantalla, ya que su opinión es muy importante para nosotros. Y bueno, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy a esta conversación con Magdalena, y los esperamos en nuestro próximo webinar de Sura Inversiones. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos el 13 de enero.